el día de la boda de mi esposo con su amante, hice algo que nadie esperaba. Con pasos firmes, irrumpí en el altar frente a todos los invitados y, en cuestión de minutos, revelé secretos que dejaron a todos en completo estado de shock. Elena siempre había sido la personificación de la estabilidad y el éxito. Desde muy joven, su madre, María Clara, le había enseñado que la vida se construía con elecciones cuidadosas y pasos firmes. Cuando María Clara falleció, dejando a Elena al mando de una empresa consolidada, ella asumió la responsabilidad con determinación. Junto a Francisco Javier, su esposo durante 12 años, Elena pensaba haber encontrado el equilibrio perfecto entre la vida personal y profesional. Francisco era todo lo que alguien podría desear: encantador, carismático, siempre presente en los momentos importantes y admirado por todos a su alrededor. Juntos construyeron una rutina que, para muchos, era envidiable. Él la apoyaba en las decisiones difíciles de la empresa, y ella respondía con confianza y admiración. No había grandes peleas ni desacuerdos significativos, al menos no hasta esa llamada telefónica. Esa noche, todo parecía normal. Elena estaba en su despacho en casa, revisando informes financieros, mientras Francisco leía un libro en la sala. El timbre del teléfono rompió el silencio. En la pantalla aparecía el nombre de Dolores, la hermana de Francisco. Elena dudó antes de responder. Dolores rara vez llamaba, y cuando lo hacía, no solía ser para intercambiar palabras amables. La relación entre ambas estaba marcada por años de fricción. Dolores nunca había ocultado su opinión de que Elena era demasiado perfecta para la familia, y Elena, por su parte, consideraba a Dolores entrometida y provocadora. «Dolores», respondió Elena, manteniendo un tono neutral. «¿Pasó algo?» Del otro lado de la línea, la voz de Dolores sonaba apurada, cargada de urgencia. «Elena, escucha bien lo que voy a decirte. Esto no es una broma, y no estoy llamándote por capricho». Elena frunció el ceño, sintiéndose incómoda de inmediato. «¿Qué sucede?» «Francisco Javier no es quien tú crees. Te está engañando, Elena. Con Antonia. Y hay más, planean fugarse juntos. Y si no tienes cuidado, él te dejará sin nada». Las palabras cayeron como una tormenta, dejando a Elena atónita. Por un momento, no pudo responder. ¿Traición? ¿Francisco Javier? Las imágenes de su esposo, siempre dedicado y presente, comenzaron a desmoronarse en su mente. ¿Antonia? Era empleada de la empresa, discreta, profesional, casi invisible. ¿Por qué debería creerte, Dolores? ¿Desde cuándo te interesa ayudarme? La voz de Elena estaba cargada de desconfianza, pero no podía ocultar el temblor. Porque sé lo que digo y porque no te mereces esto. Dolores parecía sincera, algo raro en ella. Tú sabes que Francisco y yo nunca nos llevamos bien. Pero esta vez te lo digo porque lo vi con mis propios ojos. Si no me crees, vigílalo. Observa sus horarios, sus excusas. ¿No ha estado comportándose diferente? Elena colgó sin responder. El shock se mezclaba con una sensación de incredulidad. Dolores era conocida por exagerar y causar intrigas, pero algo en la urgencia de su voz parecía genuino. En los días que siguieron, Elena no pudo sacar la conversación de su mente. Aunque no quería, empezó a notar pequeños detalles. Francisco estaba más ausente. Pasaba más tiempo en el celular, respondiendo mensajes con una ligera sonrisa en los labios, pero apagaba la pantalla en cuanto Elena se acercaba. Las reuniones se prolongaban hasta altas horas, y él siempre tenía la misma excusa: los clientes están más exigentes que de costumbre. Los días tranquilos de Elena se volvieron insoportables. Las sospechas sembradas por Dolores crecían como una sombra. Cada movimiento de Francisco parecía sospechoso, cada gesto cargado de intenciones ocultas. Pero Elena no era una mujer que actuara por impulso. Necesitaba certezas, y por eso decidió tomar medidas que jamás imaginó tener que tomar. Contrató a un detective privado. La decisión no fue fácil,
pero era la única forma de confirmar o descartar las acusaciones de Dolores. Cuando llamó al detective, sus manos temblaban. No solo era miedo a descubrir algo, también era el temor de estar equivocada, de haber comenzado a desconfiar del hombre que siempre creyó impecable. Mientras tanto, Dolores seguía insistiendo. Si necesitas ayuda, estoy aquí. Sé que no soy la persona en quien más confías, pero sé cómo es él. Sé cómo piensa. Elena dudó, pero aceptó la ayuda. Dolores empezó a infiltrarse en la rutina de Francisco Javier, intentando acercarse a él con el pretexto de reconstruir los lazos familiares. Dolores tenía una habilidad innegable para iniciar conversaciones, fingir ser despreocupada y, al mismo tiempo, extraer información. Para Elena, cada día era una mezcla de ansiedad y tensión. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, pero no había vuelta atrás. Fue en una mañana gris cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez era el detective. Elena, encontramos algo. Necesitas ver esto. Las palabras del detective resonaron como un trueno, marcando el inicio de una batalla que Elena nunca imaginó tener que enfrentar. Después de recibir las pruebas, Elena pasó los días siguientes inmersa en una montaña rusa emocional. Cada foto, cada mensaje y cada registro financiero era una nueva puñalada a su confianza, pero, al mismo tiempo, alimentaban una determinación feroz que ella no sabía que tenía. No sería destruida. Aún recordaba el día en que conoció a Francisco Javier. Era el centro de atención en una conferencia empresarial, hablando elocuentemente sobre ética en los negocios. Elena se había sentido atraída no solo por su apariencia, sino por su inteligencia y lo que parecía ser una integridad inquebrantable. Ahora, mirando los documentos en su escritorio, no podía evitar preguntarse, ¿quién es realmente, a quién dejé entrar en mi vida? Dolores, por su parte, parecía haber encontrado un nuevo propósito. Si antes no se soportaban, ahora estaban extrañamente alineadas, como un dúo improbable unido por un enemigo común. Dolores aportaba información constante, detallando los movimientos de Francisco Javier y Antonia con una precisión casi exagerada. Se están volviendo más descuidados, comentó Dolores durante una visita a la casa de Elena. Ayer mismo, Antonia subió una foto a Instagram. Nada obvio, claro, pero reconocí su coche estacionado al fondo. ¿Puedes creer su descaro? Elena suspiró, sosteniendo su taza de café. Dolores, no sé cómo haces esto. Yo apenas puedo abrir las redes sociales sin sentir un nudo en el estómago. Dolores se encogió de hombros con su característico tono despreocupado. Ay, querida, la venganza es un pasatiempo subestimado. A pesar de los intentos de Dolores por aligerar el ambiente con sarcasmo, Elena sabía que la situación era grave. Necesitaba proteger lo que era suyo. Con esto en mente, contactó a su abogada, una mujer pragmática llamada Gabriela, en quien confiaba desde hacía años. Francisco está intentando quedarse con lo que no le pertenece, explicó Elena durante una tensa reunión en su oficina. Quiero asegurarme de que no consiga nada, ni ahora ni en el futuro. Gabriela asintió mientras analizaba las pruebas que Elena le había entregado. Con esta evidencia, podemos presentar una acción rápida para bloquear cualquier intento de acceso a los activos de la empresa. Esto te dará tiempo para prepararte mientras decidimos cómo manejar el divorcio. La mención de la palabra divorcio todavía era dolorosa para Elena, pero sabía que era inevitable. El matrimonio que había idealizado estaba hecho pedazos, y reconstruir la confianza era imposible. Su objetivo ahora era evitar que Francisco Javier saliera impune. Mientras Dolores seguía vigilando los pasos de su hermano y Antonia, Elena se sumergió de lleno en el trabajo. La empresa, que había heredado de su madre, era su puerto seguro. Cada decisión que tomaba, cada reunión que lideraba, era una forma de reafirmar su fortaleza. Sin embargo, incluso allí, las sombras del escándalo parecían perseguirla. Una tarde aparentemente común, Elena recibió un informe financiero del equipo de contabilidad. Entre las líneas, notó algo que hizo que su corazón se acelerara.
transferencias realizadas por Francisco Javier a una cuenta desconocida. Estaba utilizando la estructura de la empresa para financiar su huida. Esto le hizo darse cuenta de que el problema era aún más profundo de lo que había imaginado. La traición no solo era contra ella, sino contra el legado de su familia. Está cavando su propia tumba, comentó Gabriela al analizar los documentos. Cada centavo desviado será usado en su contra en el tribunal. Cree que puede salir impune, pero no sabe con quién está lidiando. Las semanas siguientes fueron agotadoras. Elena oscilaba entre momentos de profunda tristeza y estallidos de furia. Sin embargo, con cada día que pasaba, se sentía más fuerte. El apoyo inesperado de Dolores también la sorprendía. A pesar de todas las diferencias, ambas estaban construyendo una sólida alianza. Una noche, mientras revisaban la información más reciente en la oficina de Elena, Dolores hizo una pausa y miró a su cuñada. «Sabes, Elena, siempre te he considerado un poco demasiado perfecta. Siempre me pregunté cómo soportabas estar tan controlada todo el tiempo». Elena levantó la mirada, sin saber exactamente cómo reaccionar. «¿Y ahora, qué opinas?». Dolores esbozó una pequeña sonrisa. «Ahora pienso que eres una de las mujeres más fuertes que he conocido. No entiendo cómo no te derrumbaste con todo esto». «Casi lo hice», admitió Elena, con un suspiro. «Pero no le voy a dar ese gusto. No voy a perder lo que es mío». Las dos brindaron con copas de vino, un raro momento de ligereza en medio del caos. Esa misma semana, Dolores consiguió algo que cambiaría el juego, una grabación de Francisco Javier conversando con Antonia sobre el plan de fuga. Mencionaba detalles específicos, incluyendo el dinero desviado y la estrategia para escapar sin dejar rastros. Elena escuchó la grabación repetidamente, sintiendo cada vez menos dolor y más determinación. «Planean huir en 3 semanas», dijo Dolores. «Tenemos que prepararnos. No será fácil, pero debemos asegurarnos de que pague por todo». Elena miraba por la ventana de la oficina, con el corazón pesado pero la mente llena de planes. El dossier con las pruebas de la traición y los desvíos financieros de Francisco Javier estaba cuidadosamente organizado sobre la mesa. A su lado, Dolores manipulaba su celular, buscando información adicional, con una expresión dura que reflejaba el tono sombrío de la sala. «Es esto», dijo Elena, rompiendo finalmente el silencio. «No podemos esperar más. Vamos a exponerlo en la boda». Dolores alzó la mirada, con un destello de emoción en sus ojos. «Eso es lo que quería escuchar. Basta de rodeos, Elena. Terminemos con esta farsa de una vez por todas». El plan comenzó a tomar forma allí mismo, en medio del ambiente tenso y las pruebas acumuladas. Dolores, que llevaba semanas infiltrándose en los círculos de Francisco y Antonia, tenía información crucial sobre la boda. Había descubierto que la ceremonia tendría lugar en un salón lujoso fuera de la ciudad, con pocos invitados, todos cuidadosamente seleccionados para evitar sospechas. «Antonia está organizando todo», explicó Dolores, mostrando fotos del lugar que había conseguido gracias a un contacto cercano a la novia. «Francisco solo aparece para opinar de vez en cuando. Apostaría que está demasiado ocupado desviando más dinero». Elena cruzó los brazos, respirando hondo. La idea de enfrentarlo en público era arriesgada, pero parecía la única forma de asegurarse de que no escapara impune. «Si vamos a hacerlo, tenemos que ser meticulosas», dijo con firmeza. «No basta con exponer la traición. Quiero que todos sepan lo que hizo con la empresa, con el legado de mi madre». Dolores sonrió, una sonrisa que mezclaba satisfacción y determinación. «Quieres quemar el castillo entero, ¿verdad? Me gusta eso». El primer paso era asegurarse de que tendrían acceso al salón el día de la boda. Dolores, con su habilidad innata para la persuasión, se ofreció para encargarse de esa parte. Utilizando su influencia y un poco de manipulación, consiguió asegurarse invitaciones para ambas. «Dejé claro que sería una aliada fiel de la nueva señora Francisco Javier», como explicó con ironía, mostrando las invitaciones al día siguiente. «¿Y las pruebas?», preguntó Dolores,
mientras hojeaba el dossier. ¿Cómo piensas presentarlas? Porque yo, sinceramente, adoraría lanzárselas en la cara en medio del altar. Elena reflexionó un momento antes de responder. Quiero que cada invitado salga de ese lugar sabiendo exactamente quién es él. Vamos a distribuir copias de las pruebas a todos. Y cuando suba al altar, no será para pedir explicaciones. Será para terminar con esta farsa de una vez por todas. Pasaron los días siguientes ajustando cada detalle. Dolores contactó a una imprenta para imprimir las pruebas en un formato organizado y fácil de leer, mientras Elena revisaba cada documento, asegurándose de que no hubiera lugar a dudas. Planearon cuidadosamente la entrada al salón, los momentos exactos para actuar e incluso las posibles reacciones de Francisco. ¿Y si intenta negarlo?, preguntó Dolores una noche, mientras revisaban el plan por enésima vez. Puede intentarlo, respondió Elena, con voz firme. Pero las pruebas hablan por sí solas. Y aunque lo niegue, será demasiado tarde. La máscara ya habrá caído. La noche anterior a la boda, Elena no pudo dormir. Pasó horas caminando por la casa, reviviendo mentalmente los momentos que había compartido con Francisco. No era solo la traición lo que le dolía, era la pérdida de la imagen que había construido de él. El hombre que admiraba y en quien confiaba nunca había existido en realidad. Cuando el sol comenzó a salir, se miró al espejo y vio algo diferente. Había una fuerza en su mirada que no reconocía, pero que sabía que sería necesaria para lo que estaba por venir. El día de la boda, el salón estaba deslumbrante. Dolores y Elena llegaron temprano, vestidas de manera elegante pero discreta, para no llamar la atención de inmediato. El ambiente era lujoso, con flores exóticas, luces delicadas y una banda en vivo tocando suavemente. Los invitados estaban dispersos por el salón, conversando y riendo, completamente ajenos a lo que estaba por suceder. Dolores estaba radiante de ansiedad. ¿Sabes? Esto es casi divertido, dijo, sosteniendo una carpeta llena de copias de las pruebas. Ver su cara cuando se dé cuenta de lo que está pasando será lo mejor de mi año. Todo listo, dijo Dolores al regresar junto a Elena. Ahora solo falta el espectáculo principal. Elena asintió, ajustando su postura mientras los invitados comenzaban a acomodarse para la ceremonia. Antonia apareció en el salón, deslumbrante con un vestido de novia lujoso, y Francisco pronto se unió a ella en el altar, sonriendo como si fuera el hombre más afortunado del mundo. Ni se imagina lo que se viene, susurró Dolores. Ni ella, completó Elena, con voz baja pero firme. Observaban en silencio mientras el oficiante daba inicio a la ceremonia. El momento tan esperado estaba a punto de llegar. Elena respiró hondo, sintiendo el peso del dossier en sus manos. Cuando el oficiante preguntó a Francisco Javier si aceptaba a Antonia como su esposa, Elena dio el primer paso, lista para transformar esa boda en un espectáculo de revelaciones. El silencio que llenó el salón cuando Elena dio su primer paso hacia el altar era casi palpable. La música se detuvo, los invitados se giraron, y la tensión en el aire era casi tangible. Elena, con el dossier firme en sus manos, caminaba con pasos decididos, pero por dentro sentía su corazón acelerado, cada latido reverberando como un tambor en sus oídos. Francisco Javier se giró al escuchar los murmullos que comenzaron a extenderse por la sala. Sus ojos se encontraron con los de Elena, y por un breve momento pareció petrificado. Antonia, a su lado, lo miró confundida, sosteniendo su mano como si buscara apoyo, pero también sin comprender qué estaba ocurriendo. Francisco Javier, comenzó Elena, con una voz calmada pero cargada de emoción. Antes de que respondas esa pregunta, tal vez deberíamos compartir algunas verdades con todos los aquí presentes. El oficiante, desconcertado, dio un paso atrás, mientras los invitados murmuraban intrigados por la interrupción. Francisco intentó recuperar la compostura, avanzando un paso al frente. Elena, ¿qué estás haciendo aquí? Su voz sonaba más firme de lo que probablemente se sentía. Estoy aquí para revelar quién eres realmente, respondió ella, levantando el dossier para que todos lo vieran. Durante años,
te hiciste pasar por un esposo leal, un socio confiable y un hombre íntegro. Pero hoy, todos aquí conocerán al verdadero Francisco Javier. Dolores, estratégicamente posicionada entre los invitados, comenzó a distribuir los sobres que contenían las pruebas, tal como habían acordado. Los rostros de los invitados empezaron a cambiar mientras leían la evidencia, las fotos de Francisco y Antonia juntos, los registros financieros de los desvíos de la empresa, los mensajes que revelaban el plan de fuga. «Y esto es una mentira», exclamó Francisco, su voz ahora desesperada. Dio un paso hacia Elena, pero ella no retrocedió. Por el contrario, permaneció firme, enfrentándolo con una mirada de hierro. ¿De verdad? Porque aquí está todo, Francisco. Cada centavo que desviaste. Cada encuentro secreto con Antonia. Y, por supuesto, los boletos de avión para tu gran fuga, replicó Elena con una calma que ocultaba el torbellino interno. No solo traicionaste nuestro matrimonio, sino que también intentaste robar el legado que mi madre construyó con tanto esfuerzo. Antonia, que hasta ese momento parecía en shock, finalmente habló. Yo no sabía nada de esto, balbuceó, buscando en Francisco una explicación. ¿No sabías? Elena rió sin humor. Ayudaste a planearlo todo. Todo está aquí en los mensajes que intercambiaron. ¿O creías que no sabía que esta ceremonia era solo una fachada para el golpe final? La indignación en la voz de Elena era contagiosa. Los invitados comenzaron a moverse, algunos alejándose de Francisco, otros murmurando palabras de reproche. Dolores, desde el otro lado de la sala, cruzó los brazos, observando la escena con satisfacción. «Estás exagerando», Elena, intentó decir Francisco, pero su voz ya no tenía la fuerza de antes. «Esto es un malentendido. Podemos hablar de esto». ¿Hablar? Elena dio un paso adelante, reduciendo la distancia entre ambos. «No vamos a hablar. Lo que harás ahora es enfrentar las consecuencias de tus acciones». Girándose hacia los invitados, elevó la voz para que todos le escucharan. «Señoras y señores, tienen en sus manos todas las pruebas. No hay duda sobre lo que ocurrió. Francisco Javier no es solo un traidor, es un ladrón. Un hombre que intentó destruir la vida de la mujer que confió en él». Francisco miró a su alrededor, desesperado, pero el juicio en los ojos de los invitados era ineludible. Antonia, al darse cuenta de que la situación estaba fuera de control, intentó salir discretamente del altar, pero Dolores bloqueó su camino, tomándola del brazo. ¿Vas a algún lado, querida?, preguntó Dolores, con una sonrisa sarcástica. Creo que la fiesta aún no ha terminado. Antonia retrocedió, visiblemente nerviosa, mientras Dolores permanecía firme. Elena, por su parte, volvió su atención a Francisco. Destruiste todo lo que construimos, pero no vas a lograr destruirme. Soy más fuerte de lo que jamás imaginaste. Un silencio tenso invadió el salón. Francisco, sin más defensas, trató de apelar a los pocos aliados que le quedaban entre los invitados, pero nadie parecía dispuesto a ayudarlo. La humillación era completa, y él lo sabía. Elena retrocedió un paso, levantando la cabeza mientras los murmullos de los invitados aumentaban. Dolores, a su lado, colocó una mano sobre su hombro y susurró, «Lo lograste. Nunca olvidará esto». Antes de salir del salón, Elena se giró una última vez hacia Francisco. «Intentaste destruirme, pero solo lograste hacerme más fuerte. Y ahora, Francisco, eres tú quien enfrentará las consecuencias». Fue todo un espectáculo, si me permites decirlo, comentó Dolores, rompiendo el silencio mientras se acercaban al coche. Estuviste brillante, Elena. Nunca se recuperará de esto. Elena solo asintió, con las manos aún temblando ligeramente al sostener la carpeta con el resto de las pruebas. La humillación pública de Francisco había sido necesaria, pero no era el final. Quedaba mucho por hacer, y ella sabía que el verdadero trabajo comenzaría ahora. Al llegar a casa, el cansancio finalmente la alcanzó. Se sentó en el sofá de la sala, mirando fijamente la mesa de centro,
donde descansaba una foto de su boda con Francisco Javier. Con movimientos lentos, tomó al portarretratos y lo colocó boca abajo. Aquello parecía simbólico, finalmente estaba cerrando un capítulo de su vida. Dolores, que había ido a la cocina a preparar una taza de té, regresó y se sentó a su lado. ¿Qué pasará ahora? Sabes que intentará algo. Francisco no es del tipo que acepta la derrota fácilmente. Elena suspiró, pasándose la mano por el cabello. Lo sé. Aún tiene aliados, personas que intentarán protegerlo. Pero yo también tengo los míos. Y tengo la verdad de mi lado. A la mañana siguiente, las consecuencias comenzaron a desarrollarse. El enfrentamiento en la boda se había convertido en el tema principal entre los invitados, y las noticias se propagaron rápidamente. Los escándalos financieros, las pruebas de la traición y la humillación pública de Francisco Javier se volvieron el tema de conversación en los pasillos de la empresa y los círculos sociales de la ciudad. Gabriela, la abogada de Elena, llamó temprano. Elena, las pruebas que presentaste ayer son suficientes para iniciar los procesos. Vamos a presentar una demanda para recuperar los valores desviados y, al mismo tiempo, acelerar la solicitud de divorcio. Con la repercusión de este escándalo, no tendrá margen para maniobras. Haz lo necesario, Gabriela, respondió Elena, con voz firme. Solo quiero asegurarme de que no puede escapar de las consecuencias. Mientras Gabriela trabajaba en los aspectos legales, Dolores seguía actuando como una aliada leal, ayudando a Elena a lidiar con las reacciones de amigos, familiares y empleados. Muchas personas intentaron contactarla, algunas ofreciendo apoyo, otras buscando más detalles sobre el escándalo. Elena, necesitas empezar a controlar la narrativa, aconsejó Dolores mientras revisaban los correos electrónicos y mensajes acumulados. Si dejas que las personas hablen sin orientación, pueden distorsionar los hechos. Necesitas ser clara sobre lo que ocurrió. Elena sabía que Dolores tenía razón. Aunque odiaba la idea de exponerse aún más, era necesario para proteger su reputación y la de la empresa. Decidió convocar una reunión con los directores de la compañía, explicando la situación en detalle y mostrando las pruebas que tenía contra Francisco Javier. La reunión se llevó a cabo en la misma sala de conferencias donde se habían tomado tantas decisiones importantes a lo largo de los años. Elena, con una mezcla de ansiedad y determinación, presentó los documentos. Sé que esta situación es incómoda para todos, pero no voy a permitir que lo ocurrido comprometa a nuestra empresa, dijo con voz firme. Francisco Javier ya no forma parte de este lugar, y tomaré todas las medidas necesarias para proteger el legado que mi madre construyó. Los directores, aunque inicialmente sorprendidos, apoyaron a Elena. Muchos de ellos ya habían notado irregularidades en las finanzas, pero no tenían pruebas suficientes para actuar. A partir de ese momento, el equipo comenzó a trabajar en conjunto para reparar los daños causados por Francisco y garantizar que él no tuviera más influencia en la compañía. Mientras tanto, Francisco Javier intentaba desesperadamente limpiar su imagen. Contactó a algunos amigos influyentes, con la esperanza de obtener apoyo, pero la mayoría se alejó, temiendo ser asociados con el escándalo. Antonia, por su parte, desapareció por completo, dejando a Francisco enfrentando la tormenta solo. Los días que siguieron fueron intensos para Elena. Se dividía entre las reuniones en la empresa, los procesos legales y la reconstrucción de su vida personal. A pesar del cansancio, se sentía más fuerte cada día. La humillación pública de Francisco había sido solo el comienzo. Ahora, estaba decidida a garantizar que él no pudiera perjudicar a nadie más. Una noche, mientras revisaba algunos documentos en casa, recibió un mensaje de Dolores. ¿Estás en casa? Pasaré por ahí para que hablemos. Minutos después, Dolores llegó con una botella de vino. Pensé que te merecías un brindis, dijo al entrar en la sala con su habitual aire confiado. ¿Un brindis por qué?, preguntó Elena, curiosa. Por un nuevo comienzo, respondió Dolores, levantando la botella. Porque, a pesar de todo lo que pasó, lograste darle la vuelta a la situación. Y eso merece ser celebrado.
Elena esbozó una pequeña sonrisa y aceptó la copa de vino que Dolores le ofreció. Las dos brindaron, y por primera vez en semanas, Elena sintió un ligero alivio. Aún quedaba mucho por hacer, pero, en ese momento, se permitió apreciar el hecho de haber sobrevivido a lo peor. Dolores, siempre práctica, levantó la copa nuevamente. Y que esto sea solo el principio. Porque, querida, la mejor parte de la venganza no es el acto en sí, sino lo que viene después, ver a quien intentó hundirte arrastrándose. Mientras revisaba los documentos que Gabriela había dejado, su teléfono sonó. Era una llamada desde la oficina del juez encargado del caso de desfalco de Francisco. La audiencia preliminar se había programado para la semana siguiente, y Gabriela quería reunirse con ella para preparar los argumentos finales. Elena, esto es una excelente noticia, dijo Gabriela durante la llamada. Las pruebas que presentaste son contundentes. Tendrá dificultades para defenderse. Creo que lograremos no solo bloquear su acceso a los bienes, sino también recuperar parte del dinero desviado. Elena suspiró aliviada. Cada paso hacia la justicia era un recordatorio de que estaba en el camino correcto. Mientras tanto, las noticias sobre Francisco Javier seguían propagándose. El escándalo en la boda se había convertido en uno de los eventos más comentados de la ciudad. La reputación de Francisco estaba en ruinas, y comenzaba a sentir las consecuencias en cada aspecto de su vida. Amigos de años cortaron contacto, socios comerciales se distanciaron, y los aliados que antes lo protegían ahora lo evitaban. Dolores, como siempre, mantenía a Elena informada sobre cada movimiento de Francisco. Está prácticamente aislado, dijo una noche mientras las dos revisaban la estrategia para el juicio. Intentó reunirse con algunos de los directores de la empresa, pero nadie quiso involucrarse. Finalmente está cosechando lo que sembró. Eso es exactamente lo que se merece, respondió Elena mientras anotaba puntos importantes para la reunión con Gabriela. Pero no quiero detenerme aquí. Todavía queda mucho por hacer. En la semana de la audiencia, Elena sintió cómo crecía la ansiedad. A pesar de las victorias hasta el momento, sabía que Francisco era astuto y podría intentar alguna maniobra para eludir las consecuencias. Gabriela, sin embargo, aseguró que el caso era sólido. No tiene cómo negar lo que hizo. Las pruebas son claras, y los testigos que reunimos fortalecen aún más el proceso. El día de la audiencia, Elena entró en la sala del tribunal con la cabeza en alto. Francisco ya estaba allí, sentado junto a su abogado, evitando mirarla. Era la primera vez que se veían desde el enfrentamiento en la boda, y Elena no pudo evitar notar lo diferente que lucía. La confianza y la sonrisa despreocupada habían desaparecido, reemplazadas por una expresión de cansancio y desesperación. Cuando el juez comenzó la sesión, Gabriela presentó las pruebas con precisión y claridad. Cada documento, cada transacción y cada mensaje fue detallado, exponiendo el esquema de Francisco para desviar dinero y planear su fuga con Antonia. El silencio en la sala era absoluto, interrumpido solo por las palabras firmes de Gabriela. Francisco intentó defenderse, pero sus justificaciones eran débiles. Su abogado argumentó que las transacciones habían sido mal interpretadas y que la relación con Antonia era un asunto personal sin relevancia para el caso. Pero las pruebas eran irrefutables, y el juez no parecía impresionado por los intentos de minimizar la gravedad de la situación. Al final de la audiencia, el juez tomó una decisión preliminar favorable a Elena. Francisco tendría todos sus bienes bloqueados hasta el final del juicio, y Elena podría iniciar los procesos para recuperar los valores desviados. Fue una victoria significativa, y al terminar la sesión, Elena salió de la sala con una sensación de alivio. «Felicidades», dijo Gabriela mientras caminaban fuera del tribunal. «Hiciste un trabajo increíble reuniendo todas estas pruebas. Eso fue lo que garantizó el resultado de hoy». Elena agradeció, pero sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. A pesar de eso, se sintió más confiada que nunca. Francisco Javier estaba enfrentando las consecuencias de sus actos, y ella finalmente estaba retomando el control de su vida. En los días que siguieron, Elena se centró en reconstruir lo que había sido destruido. La empresa,
que había sido sacudida por el escándalo, comenzó a recuperarse gracias a sus esfuerzos y los de su equipo. Muchos de los directores que antes dudaban ahora demostraban un apoyo total, reconociendo el liderazgo firme de Elena. Dolores seguía a su lado, no solo como aliada, sino también como amiga. Las dos habían construido una relación improbable, basada en respeto y lealtad. «Sabes», dijo Dolores una tarde mientras tomaban café juntas, «yo pensaba que eras demasiado frágil para lidiar con algo así. Pero demostraste ser mucho más fuerte de lo que imaginaba». Elena sonrió, agradecida por las palabras. «Creo que ni yo sabía de lo que era capaz hasta que pasé por esto. Pero ahora que empecé, no voy a detenerme». Con el tiempo, Elena comenzó a reconectarse con su propia esencia. La mujer que antes se definía por el matrimonio y la empresa ahora estaba redescubriendo quién era más allá de esas identidades. Empezó a explorar nuevos pasatiempos, a salir con viejos amigos y a dedicar tiempo a sí misma. Francisco, por otro lado, estaba cada vez más aislado. La última noticia que Dolores trajo fue que él había intentado negociar un acuerdo con los abogados de Elena, pero la propuesta fue rechazada. «Quiere terminar con esto antes de que empeore para él», explicó Dolores. «Pero no creo que haya entendido que ahora tú tienes el control». Elena asintió. Tuvo suficientes oportunidades para corregir sus errores, pero eligió seguir el camino equivocado. Ahora, tendrá que afrontar las consecuencias. Mientras la batalla legal continuaba, Elena comenzó a darse cuenta de que lo más importante ya lo había logrado: su libertad. Ya no era una víctima, ni una mujer atrapada en el pasado. Era alguien que había enfrentado la traición, el dolor y la humillación, y había emergido más fuerte y decidida que nunca. El nuevo comienzo de Elena no fue fácil, pero fue auténtico. Y, mientras Francisco Javier enfrentaba el aislamiento y las consecuencias de sus actos, ella avanzaba hacia un futuro lleno de posibilidades, decidida a vivir según sus propios términos. Después de todo lo que pasé, descubrí que, incluso frente a las peores traiciones, es posible encontrar fuerzas para empezar de nuevo. Mi historia es de dolor, superación y valentía. Ahora quiero saber, ¿qué harías en mi lugar? ¿Tendrías el valor de enfrentar todo esto o tomarías otro camino? Comparte tu opinión en los comentarios, me encantará saber cómo manejarías una situación así.